El viaje es aproximadamente de 13 horas. Nosotros salimos a las 7 de la tarde de Bucarest y vamos a llegar allá como a las 9 de la mañana en Chisinau, que con el pasaje del tren también estamos pagando la noche. No, pero ¿dónde estamos, Paulita? Miren lo que es esto. Es como un viaje en el tiempo. Hasta las cortinas creo que quedaron de esa época, mira. Estamos en el control fronterizo. Les acabamos de entregar nuestros pasaportes a un oficial. No nos podemos mover de este lugar. Comenzamos aquí una travesía que nos va a estar llevando por diferentes territorios. Hoy nos encontramos en la capital de Rumanía. Mañana, quizás en un par de horas, estaremos en otro país. En esta oportunidad estamos de paso. Bucarest va a ser una herramienta, una parte fundamental para el destino final que tiene este viaje. Bueno, porque desde acá partimos rumbo a Moldavia, que es el país vecino de Rumanía. Un país que dicen es el menos visitado de toda Europa. Recibe muy poca gente y es el motivo por el cual también es un país bastante desconocido. Ya saben cómo nos ponemos cuando aparecen estos países muy pocos difundidos. Nos genera curiosidad y queremos ir a conocerlos. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a caminar despacito hacia la estación norte de Bucarest. Vamos rumbo a la estación de tren. La particularidad de este viaje es que vamos a encontrarnos nuevamente con la esencia auténtica del viaje en tren. Algo que nos fascina y que en muchas partes del mundo hemos hecho. Tomamos trenes en China, en Myanmar, en Kazajistán, En Rusia, en España, en Italia. en muchísimas partes, siempre que podemos, elegimos ese medio de transporte porque tiene algo distinto. Así que por eso vamos a vivir esta experiencia que ya la van a ver, porque seguramente va a ser bastante exótica. Quiero felicitarte, Paulita, porque muy valientemente pasaste por al lado de las palomas. Me está por dar un ataque de pánico. No, tranquila, tranquila, no pasa nada. Ya está, ya lo Siguen pasamos. estando. Lo que pasa es que acá está lleno de pécaras. Hay pancito rico por todos lados. Y estas hijos de puta viven acá como si fueran en el paraíso. Viven en el paraíso, ¿no? En el paraíso de las miguitas. Pero muy bien, hay que felicitarla, Paulita. Déjenle un comentario felicitándola por su evolución respecto a la fobia que tiene con las palomas. Lo está superando. No cantes victoria, pero bueno, si me la quieren dejar está bien. A nuestras espaldas está el imponente Parlamento de Bucarest, uno de los edificios más increíbles del país. Es el segundo parlamento más grande de Europa y sus dimensiones son súper imponentes. Creo que tiene como 300 habitaciones vacías, una cosa así. Llegamos a la estación del norte. Hemos llegado, nos atravesamos buena parte de la ciudad, caminamos como 3,5 kilómetros por los barrios disfrutando de esta ciudad que es tan tranquila. Ahora vamos a ingresar a la estación del Nord, Garet del Nord, y vamos a buscar nuestro tren. Hay un dato que me parece no menor y es que hay que descargar los tickets de los billetes de tren en un PDF, pero no nos estaría funcionando la aplicación, la página web. No nos está funcionando. Había un cartelito rojo que decía: descargar los tickets lo más pronto posible al viaje. Intuimos que quizás a lo mejor alguien pueda ayudarnos dentro de la estación, algún personal de los ferrocarriles, alguna ventanilla de compra. Vamos a ver. El PDF me falta descargar, el PDF que ha utilizado mucha gente para subir aviones con códigos QR, para subir a otros trenes en el mundo. Acá funciona igual, solo que te lo tenés que bajar el mismo día si podés en el que vas a tomar el tren. ¿Y eso por qué será? No lo sé, yo les tengo que decir que tuve que manejar mucho mi ansiedad, porque en un momento leía como 3-4 veces el cartel. De hecho entré en reiteradas oportunidades a leer el cartel y dudaba de mi inglés, como, ¿estoy segura de lo que estoy leyendo? Decía, as close to the trip as possible. Pero bueno, efectivamente eso es lo que decía, lo que pasa es que no me funcionó. Acabamos de pasar por el supermercado a hacer algunas compras, provisiones necesarias porque el viaje es muy largo. Sí, nos falta la compra final, que es en la panadería. Yo he ido por terminada la compra de provisiones. Vamos a ver si hay algo por acá, Esta es la famosa estación. Está como tranquila, no hay mucho movimiento. Sí, a ver, yo estoy apostando fuerte a dos cosas, a conseguir los pasajes y conseguir una panadería. A ver qué onda. Es grande, Es una estación muy grande por lo que veo.
tiene un hall inmenso. No hay tanta gente o es enorme, una de dos. Me da como esa sensación de magnitud. Quizá tenemos que seguir hasta el fondo. Vamos a ver si está por lo menos anunciado nuestro tren. Mirá, ahí están las salidas. Estos son los trenes que salen. Hay un tren que va a Budapest, que es lo único que entendemos, porque el resto me parece que son ciudades. Brasov es acá en Rumanía. Creo que llegamos muy temprano. Esto lo hicimos porque todavía no tenemos los tickets. Ah, ahí mira, ahí venden billetes, me parece. No sé, porque está en rojo. Y en rojo es lo que indican los trenes locales y el azul es el internacional. Vamos a cruzar la frontera de Rumanía a Moldavia, así que eso es una gran incertidumbre. No sabemos bien exactamente si vamos a tener que bajar del tren o si mismo suben los oficiales de migraciones al coche, al vagón. Vamos a ver, ¿acá tenés la panadería? Sí. La panadería, acá no la veo pelada. La veo como sí. Bueno, y acá llegamos ya a los andenes, mirá. A ver, ¿alguna otra péscara tiene que haber o no? Tendría que haber algún lugar para comprar unos panecitos. Allá hay muchas más salidas. Vamos a ver si aparece. Bueno, acá ya empieza a haber mucho más movimiento porque nos encontramos con la gente, ¿no? Con los andenes, las llegadas, las salidas, el movimiento completo. Vienen trenes de todas partes. Estoy viendo que hay trenes de Cracovia, hay trenes de Budapest. Lo encontré. El nuestro está anunciado. Buena noticia, no tiene todavía andén asignado. Bueno, nosotros vamos a Chisinau. Ese es nuestro tren. Miren lo que son estos trenes. Son unas máquinas alucinantes. Trenes muy antiguos. Miren lo que es la máquina de este Regio Calatori. Lo que me fascina a mí de los trenes es que son parte fundamental de la historia de los países. Cualquier medio de transporte, una vez que lo empezás a estudiar, te explica el desarrollo de ese país. Pero los trenes se usan desde hace muchísimos años y nos sirven para entender, entre otras cosas, las relaciones comerciales de los países. Acá, por lo que veo, hay algunos trenes un poco más modernos y otros antiguos. Y eso me parece alucinante, que todavía estas máquinas, estos pedazos de hierro sigan funcionando. Miren el contraste, ¿no? El tren antiguo y el tren moderno, uno enfrente del otro. Que esto debe ser de corta distancia, digo, por el tamaño. Y estos son unos trenes ya con cortinitas. Tienen algunos camarotes, por lo que veo. La realidad de por qué decidimos viajar en tren en esta oportunidad es pura y exclusivamente para vivir una experiencia auténtica de viaje, algo distinto. Sería mucho más fácil tomarnos un avión, les digo la verdad, porque en 40 minutos llegás. Son aproximadamente unos 600 kilómetros. Pero la aventura de subirnos a un tren y viajar unas cuantas horas, prácticamente toda la noche, yo creo que va a estar bueno. A ver, vamos a preguntar acá, en la casa de los billetes, cómo es el tema del billete que tendríamos que descargar. A ver si es posible que alguien nos ayude. Siempre nos pasa lo mismo cuando llegamos a estos edificios inmensos, muy imponentes, herencia de las épocas soviéticas. Es como que sentimos que somos pequeñitos entre la inmensidad del lugar, ¿no? Nos pasaba mucho en las estaciones de metro de Rusia. Sí, ahí está, dice CFR Calatori, que es la página oficial de la red ferroviaria acá de Rumanía. Mirá, y es una máquina, o sea que directamente puedes comprar el billete en estas máquinas en caso de que no lo tengas. Tenés la opción en inglés, eso está muy bueno, ¿no? Yo ya los compré, voy a tener que hablar con un ser humano. Todo solucionado, quiero llevar tranquilidad. Efectivamente había un error en mi cuenta. Vieron que hay lugares en el mundo en que todo tiene truco. De hecho, sin ir más lejos, yo vengo de un país en el que todo funciona con truco y acá en Rumanía es bastante parecido. Yo estaba copiando mi email y al parecer lo tenía que tipear letra a letra. Una vez que hice eso me pude loguear y descargar el A4 que me va a servir para subir al tren. Ah, ese es el código, eso es lo que te tienen que escanear, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora podemos ir entonces tranquilos a esperar que llegue nuestro tren. ¡Qué emoción! Hay una menos, les digo la verdad, estaba un poco estresado pensando en que no teníamos los billetes, pero que ya los habíamos comprado. Me salió un total y de vuelta 145 euros los dos. No conseguimos billete en primera clase. Ustedes pensarán primera clase, pero la verdad que no había mucha diferencia económica entre uno y otro, pero bueno, no había. Se ve que llegamos tarde, tenemos que compartir con otras dos personas si es que están ocupados y ahora vamos a ver cuál es el que nos toca. Y para mí deben estar, porque ya estaba agotado cuando quise sacar el de primera clase. Es verdad que no lo saqué como mucha anticipación, porque ustedes saben cómo vuelta al mundo, viste, que en un momento decís, bueno, vamos para allá, dale. Encontré lo que estaba buscando. Esto es lo que estábamos buscando, me parece. La típica tarta de queso que se come en Rumanía. Nos la dio de probar una señora en un mercado la primera vez que estuvimos. Es un queso como, creo que es de cabra, no estoy segura. Es como una ricota muy suavecita que no empalaga para nada y te pueden morfar mil. Aló. ¿Qué dejas tú? Cheese salty. La de cheese salty, sí. ¿No? Dos. Miren esto, hay un kiosquito
que vende vodka de Finlandia y Jack Daniels con Coca-Cola. Ya listo, ya preparado para tomar. Whisky con Coca-Cola y vodka. Yo intuyo que acá en los trenes se deben estar tomando bebidas fuertes, ¿no? Para pasar el tiempo. Ya te digo que esto puntual no sale porque faltan 5 minutos y todavía no está anunciado el andén. Es decir, que ni siquiera sabemos si llegó el tren. Preocupación. Literalmente faltan 5 minutos para que se cumpla la hora que dice en el billete. Así que yo imagino que a tiempo no va a salir porque tenemos que subir todo, a no ser que vayamos corriendo, nos empecemos a pegar codazos. No digas eso, mirá, yo todo con que puede salga ser, ya estoy. Todo puede ser. Es una gran incertidumbre, una gran incógnita, una experiencia distinta. Ay, qué nerviosismo. Ahora sí, acaban de anunciar que es el número 7. Estábamos todos esperando. Claramente había mucha gente esperando, ¿eh? Hoy te vas a acordar a China cuando abrían como la barrera para entrar al tren. Cuando se abre la tranquera, ¿no? A ver, vamos a ver cómo entramos, porque hay mucha gente. Hay mucha gente realmente, ¿eh? Yo pensaba que no iba a viajar tanta gente en este tren. Porque hay un bus nocturno también que te lleva y que tarda como 4 horas menos. Pero evidentemente lo siguen eligiendo como un medio de transporte. Anunciaron el andén, pero no llegó el tren y ya estamos todos marchando. Nos estamos por tirar de cabeza, nadie sabe de dónde, ¿no? Pero ahí viene. Parece que nosotros tenemos el vagón 1, no sé cómo empieza el conteo. Nos tendríamos que quedar como en la zona. Mirá lo que es esta nave, es inmensa. Wow, miren lo que es esta espectacular máquina. Amigos, estoy totalmente maravillado con el pedazo de tren que nos va a transportar. Este es uno de los trenes que quedaron de la época soviética, que todavía sigue existiendo, me parece una locura. ¿Number one? Patros 1, Patros 2, loco, compartimento 4. ¡Guau! No, pero ¿dónde estamos, Paulita? Permiso, ahí guardan como unas colchas. No, esto es increíble. Creo que no se ve una mierda, pero miren lo que es. Wow, miren lo que son los vagones. Tienen 2 cuchetas, como 2 catres. Y te toca el de arriba o el de abajo, una pequeña mesita y nada más. Compartimiento 4 nos dijo. Que se dice igual, ¿viste? Wow. Creo que nos tocaron los 2 de arriba. Miren lo que es esto. Como un viaje en el tiempo, claramente. Estamos en el medio de un tren de las épocas soviéticas. Hasta las cortinas creo que quedaron de esa época, mirá. Vamos a ver con quién nos toca. Arriba yo no entro acá, Paula. Para, boludo, a ver, me voy a fijar. Acá mirá, te ponen unas almohadas, te ponen como una colchoneta y te puede tocar arriba o te puede tocar abajo. Esto está muy calefaccionado, hace calor. No sé cuál será el nuestro. Sentémonos abajo por las dudas. Sí. Tiene una mesita con un mantelito de abuela. Nos estamos yendo, recién me di cuenta que nos fuimos. Muy puntual, llegó sobre la hora, pero son y 10, tenía que salir 8. En un momento no sabía si me movía yo o se movía el tren de enfrente. Pero creo que nos estamos moviendo los dos. Los guardas del tren me hacen acordar a los guardas del Titanic. Tienen como esa onda, ¿o no? Y esperemos que no sea igual esto. No, bueno, pero por el gorrito, por el uniforme azul. Anda esto también, queríamos de todo, miren. Estoy totalmente maravillado con la experiencia de poder viajar en un tren tan antiguo. Lo veo y es como que trato un poco de encontrarle alguna relación a otros trenes que hemos viajado en el mundo, que fueron varios. Hemos tomado el Transiberiano, por ejemplo, en Rusia, que tiene una mística, obviamente, porque es un tren antiguo. Me parece genial que siga existiendo, que se siga usando. Nos acaban de avisar que alrededor de las 3 de la mañana vamos a estar haciendo migraciones, es decir que nos van a pedir el pasaporte y va a subir el control al tren. No vamos a tener que bajar, pero durante ese tiempo, que aproximadamente puede llegar a ser de hasta 3 horas, nos dijeron, no nos podemos mover de este lugar, no podemos ir al baño, no podemos andar por los pasillos, tenemos que estar esperando que vengan los oficiales a obviamente verificar nuestros documentos. El viaje es aproximadamente de 13 horas. Nosotros salimos a las 7 de la tarde de Bucarest.
en Rumanía y vamos a llegar allá como a las 9 de la mañana en Chisinau. Pero lo que tenemos que pensar es que con el pasaje del tren también estamos pagando la noche, porque tenemos una camita, el lugar es muy tranquilo, es verdad que el tren se va moviendo, pero a mí esto es especial, es como una cunita para dormir. Así que es un pasaje de ida hacia un nuevo país que también nos incluye dónde dormir. Nos dieron unas sabanitas para armar la cama, como la ropa de cama, que esto va acá en la butaca. Y arriba hay unas frazadas también por si tenemos frío. Y están también las colchonetas para mejorar como la comodidad. Y también tenemos unas almohadas. Bien, qué sé yo. Con esto vamos a pasar la noche. Es nuestro hotelito que se está en movimiento. Estamos nosotros en un compartimiento de 4 personas. Tenemos nosotros las 2 camas de abajo y hay 2 camas arriba. Mirá, además tiene esta luz bastante buena. Tiene unos enchufes ahí para conectar las cosas. Me hace acordar mucho al transiberiano. Obviamente se nota la herencia soviética. Miren lo que es este tapiz, este decorado que tengo acá al fondo. Lo que quiero comprobar es si entendimos bien que es a las 3 de la mañana que vamos a hacer el borde. Yo creo que sí, porque miren, nosotros estamos recién acá y vamos a llegar a Moldavia. Me llena de ilusión estar acá. Lo que más me gusta de estar en los trenes, de viajar en tren, así de forma local, es que compartimos con los locales también. Y esto lo que hace es ratificar esta teoría que tiene Vuelta al Mundo y tanta otra gente. El mundo es un lugar lindo, que la gente es buena, que hacer todos estos viajes es enriquecedor, porque siempre compartís, charlas. De ellos recién nos acaban de tratar de explicar todo, ninguno hablaba inglés y entre todos los que estamos en este compartimiento nos entendimos, charlando, riéndonos, es maravilloso. También me puedo pensar en las historias que debe tener este tren y que todavía siga funcionando y que podamos ser parte un poco de esa historia, no deja de conmocionarme. Es como que estoy bastante choqueado por todo lo que estamos viviendo y la verdad que tan solo nos subimos a un tren, pero que mantiene como un halo de misterio, de enigma muy interesante de otras épocas. Se estima que vamos a llegar a la frontera eso a las 3 de la mañana. Y ahí nos vamos a quedar como unas 3 horas, entre las cuales no se puede ir al baño, ya nos lo han explicado. Yo creo que por varios motivos. Un motivo es para que no te escondas en el baño, porque vamos a estar en un paso fronterizo entre Rumanía y Moldavia. Y el otro, para mí, es para no mearle la cabeza a ningún compañero que esté trabajando en las vías, porque es necesario hacer un cambio de carriles, porque la distancia que tienen las vías de Rumanía y de Moldavia no son iguales. Entonces tienen que hacer como un acomode de las rueditas para que todo... Acá entendemos el dicho popular, para que todo ande sobre rieles. No sé si es el espacio más cómodo para dormir, hay que decir la verdad, quizás a lo mejor durmamos poco, vamos a ver, ahora en un ratito seguramente nos acostemos, pero bueno, lo que sí hay que decir es que podría haber sido peor. Hemos viajado en trenes peores también, ¿eh? En este caso creo que no va a estar tan mal. Bueno, eso espero. Tiene un meneo, un movimiento, porque no es como los de alta velocidad, vieron que parece que van flotando en el aire, como que no tocan el piso. No, este va bien cerca del piso, digamos, se siente la conexión entre el tren y el suelo. También vi que la gente se está poniendo el pijama, o sea, vinieron todos preparados con ropita de cama para irse a dormir, pantuflas y todo. Nosotros creo que vinimos un poco más improvisados, pero igualmente ahora nos vamos a poner cómodos. Bueno, yo ya tengo hecho mi lugar de descanso, mi camita espectacular. Tengo acá una sabanita, ojo al piojo, que tengo doble sábana. Ahora me voy a meter adentro. Tengo una sábana con iconografía de París, tengo la Torre Eiffel, tengo un carruaje, cosas de princesa, de reina, de realeza, que es lo que soy. Lo único que espero es no terminar como la realeza francesa, pero bueno, se los cuento en un rato. También tengo lista ya mi almohadita, está todo preparado. Voy a dormir mucho, estoy segura. Este tren la verdad que está re tranquilo. Y algo más que traje, que les quiero mostrar que es muy importante. Porque me olvidé el pijamita. Yo ya había mucha gente desfilar pijamita. A mí soy una persona a la que le gusta desfilar en pijama y me lo olvidé, es un pecado. Pero lo que no me olvidé, y esto es clave, son unas chancletitas para poder salir a pasear por todo el tren. Bueno, como pueden ver, con un diseño de huevos fritos muy glamuroso realmente, para que me lo vean y
dar hambre. Creo que no hay nada para comprar, no hay buffet, no hay nada que se parezca a un kiosquito para poder comprar algo de comida, así que lo hemos aprendido ya de tantos viajes, traer provisiones me parece que fue la mejor idea para tener algo, ¿no? No nos trajimos mucho igual, ¿no? Recién me asomé por uno de los pasillos y vi que estaba el agua caliente también, que es como una especie de tanque con agua hirviendo que te puedes servir para tomar un té, un café, te puedes hacer una de esas sopas instantáneas. Amigos, son las 3 y pico de la mañana. Estoy hablando bajito porque las compis de compartimiento están dormidas. Les acabamos de entregar nuestros pasaportes a un oficial que entró al tren y recolectó los pasaportes de todos los pasajeros. Estamos en el control fronterizo. Ya se clausuró el baño, así que aprovechamos antes para hacer pis. Nos tocaron la puerta y nos avisaron: che, miren que ya se cierra todo, vayan. Así que se armó como un boliche acá en el pasillo, haciendo la cola para el baño. Y ahora estamos esperando que nos lo devuelvan y así podemos aprovechar para seguir durmiendo. Yo me despertaba cada vez que pasaba un tren de frente porque se temblaba todo, como que estaba todo bien, pero cuando venía el tren de frente es como que el tren donde estamos hacía un sacudón de viento, no sé, como, y me hacía flashear muchísimo. Onda, en un momento dije, ¿dónde estoy? Habremos dormido unas 4 horas re bien, súper bien, muy profundo. Yo creo que soñé con la Rosalía. De otra manera, nunca me hubiese imaginado poder estar en un tren viajando por el interior de Rumanía. Pero bueno. Vamos a ver qué nos depara el destino una vez que ya tengamos nuestros documentos de vuelta, fundamentalmente. ¿Cuántos $1? Thank you. Thank you. Thank you. Aveți documentele jos cu măsuță. Un día decidimos dar la vuelta al mundo y acá estamos. Llegamos. Hemos llegado. Buen viaje, ¿eh? La verdad que sí. Me metí unas cuantas horas. Miren lo que es esta máquina. Esta es la inmensa máquina que nos llevó. Esto es una locura realmente. Es como un tren de otra época. Ahora que lo veo de día, no lo puedo creer, ¿eh? Le decimos chau a esta máquina y comenzamos a andar nuestros primeros pasos en Moldavia. El país número 59. País número 59 de vuelta al mundo. Porque es la primera vez que estamos acá. Creo que no todos los días está en Moldavia, chicos. Y mucho menos después de haber viajado toda la noche en un tren de la ex Unión Soviética. Bueno, son las 9 de la mañana. Descubrimos un misterio porque en algún momento mi reloj se desconfiguró. Sí, sí. Ahí está, mirá, 9 en punto, la puntualidad, ¿no? También del tren. Esto para destacar, mira. Mirá, ahí se va la máquina, o sea. Y el pelado se queda. Ese es el hombre que nos vendió los billetes, que nos cortó los billetes. Mirá cómo ocurrió. Llegó. Se va la máquina, o sea, un minuto más y nos volvíamos para Rumanía. Que tardó Lele en bajar del tren. Yo le decía, dale, hay que ir. Bueno, no sé, pero acá. Y se ponía una zapatilla como una tortuga. Estaba dormido, ¿bebé o qué? Ah, esto es una locura, increíble este tren, ¿eh? ¡Chao, tren! Es increíble. Chisinau, llegamos. Yo pensé que iba a ser más frío, o es que ya me aprendí a abrigar de una manera tan experta. Sí, no hace tanto frío.
Bueno, algunas cosas a destacar. Primero, se durmió bastante bien. Yo pensé que iba a ser más como molesto el hecho de la frontera, pero estaba muy bien organizado. Segundo, muy silencioso. La gente como que en la hora de dormir se fueron a dormir. Las chicas, las nenas que estaban corriendo, viste que había unas nenitas que estaban corriendo, se fueron a dormir y se acabó. Sí, en un momento hicieron como una marcha militar. Tenían unos 4 años aproximadamente. Tercero, no hubo gente borracha, que sabemos que a veces en estos trenes puede haber gente que se alcoholiza y bueno, y a veces es un poco incómodo, sí. Cuarto, muy bien calefaccionado, todo muy bien. Dormí muy bien. Y quinto, y para mí fundamental, es que el horario de llegada es muy bueno. La puntualidad, tanto para salir como para llegar. No hablo de la puntualidad, bueno, hablo pero eso de los también. horarios. Bueno, pero es muy importante el hecho de que salga en horario y llegue en horario. Bueno, porque pero ese será el punto 6. El punto 6. También que es la terminal, es como también antigua, ¿no? Es como te recibe una puerta imperial. Esto es lo primero que vemos allá en Moldavia, una maqueta de la estación. Igual está muy bien representado porque cuando estábamos llegando me encantó el paisaje de todos los arbolitos, se vio mucho verde. Sí, y porque todavía no está nevado, pero esto en invierno, ¿sabes qué? Pero sí que estaba escarchado, yo ya había visto hielo. Comparada con la estación de Bucarest, que era enorme, esta es pequeñita. Tiene ahí unas galerías superiores. Estamos recién llegados a Chisinau, la capital de Moldavia. Vamos a grabarles un video exclusivo sobre este país, sobre esta ciudad, porque merece la pena que conozcan bien a fondo, al mismo tiempo que nosotros, todo lo que vayamos viendo. Estamos como todavía un poco choqueados por la novedad de llegar a un país nuevo que es muy distinto a todo lo que hemos conocido anteriormente. Sí, yo ya estoy en mi conocido estado de shock, que es cuando empiezo a analizar información. Mi cerebro está como en ese pico de observación. En el próximo video les vamos a mostrar más detalles respecto de este viaje a Moldavia. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de esta gira de vuelta al mundo. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!